Charlotte Mier estaba de pie ante el mostrador, sus manos se movían hábilmente mientras amasaba la masa. El olor a pan fresco llenaba la pequeña cocina rústica del restaurante de su familia, mezclándose con el fragante aroma de las hierbas en el aire. La luz dorada de la mañana entraba a raudales por las ventanas, proyectando largas sombras sobre los suelos de madera, un tranquilo recordatorio del apacible paisaje que rodeaba el restaurante. Las exuberantes colinas de Baden-Baden, cubiertas de densos bosques, se extendían ante sus ojos, contribuyendo a la serena atmósfera del momento. Charlotte se sumió en sus pensamientos mientras trabajaba, qué acogedora era la rutina, qué familiar le resultaba todo. Siempre había sido así para ella. Las primeras horas de la mañana, el rítmico cortar de las verduras, el suave zumbido del horno de fondo, el silencioso tintineo de ollas y sartenes. Cada rincón de esta cocina guardaba recuerdos. Fue aquí, bajo la dirección de su abuela, donde Charlotte aprendió todo lo que sabía sobre cocina. El restaurante había formado parte de su vida desde que tenía uso de razón, el lugar donde se alimentó su amor por la comida. Su abuela, una mujer amable pero firme, le había enseñado desde pequeña que la cocina no consistía solo en crear platos, sino en crear experiencias, tejiendo amor en cada plato. Charlotte, no te olvides de las hierbas, le dijo su abuela desde el jardín, y en su tono se percibía una calidez familiar que Charlotte siempre había conocido. El corazón de Charlotte se hundió de emoción mientras se limpiaba las manos en el delantal. No lo he olvidado, Oma, respondió con una sonrisa. Salió al aire fresco de la mañana, al jardín, un tranquilo oasis de verdor, hierbas y flores. Cogió un manojo de perejil y sus dedos tocaron las suaves hojas. El mundo a su alrededor parecía quieto y en calma, como si el tiempo se hubiera ralentizado en este rincón del planeta. Ella y su abuela trabajaban juntas en silencio, arrancando las hierbas frescas que formarían la base de las comidas del día. Había algo de paz en su tranquila cooperación. El restaurante había pertenecido a su familia durante generaciones, transmitido de generación en generación, y cada generación había contribuido, honrando las tradiciones establecidas antes que ellas. No era solo un negocio, era un legado. Mientras trabajaba, Charlotte no paraba de pensar en el restaurante. Había heredado la visión de su abuela, pero una parte de su alma quería más. Soñaba con ir más allá del pequeño pueblo que había sido su mundo durante tanto tiempo. Charlotte soñaba con ver prosperar el restaurante más allá de sus límites habituales. Quería llevar las recetas de su abuela a un público más amplio, quizá incluso a toda Alemania. Ya imaginaba las oleadas de éxito, los elogios, los comentarios de los críticos gastronómicos y el reconocimiento que ansiaba. Pero no se trataba de la fama, sino de honrar las tradiciones de su familia y asegurarse de que se recordara el amor que ponía en cada plato. Un suave susurro procedente de la puerta principal del restaurante rompió su ensueño. Habían llegado los primeros comensales del día. Como siempre, los recibía el olor hogareño de la cocina y la calidez del ambiente familiar que había caracterizado al restaurante durante décadas. Charlotte se limpió rápidamente las manos en el delantal y regresó a la casa, justo a tiempo para ver a su abuela avanzando hacia la cocina con una bandeja de pan recién horneado. Los ojos de la anciana estaban llenos de la sabiduría y la fuerza tranquila que siempre tranquilizaban a Charlotte en los momentos de duda. ¿Está todo listo para hoy, querida?, preguntó la abuela, colocando el pan sobre la encimera. Sus manos se movían con la precisión de alguien que llevaba años haciendo esto. Charlotte sonrió. Sí, abuela. Todo está listo. Será un día ajetreado, pero estoy preparada. Su abuela la estudió con una mirada de complicidad. Puedo ver esa mirada en tus ojos, dijo suavemente. Has estado pensando en la expansión, ¿verdad? La sonrisa de Charlotte vaciló un instante. He estado pensando en muchas cosas últimamente, admitió, bajando ligeramente la voz. Quiero más para el restaurante. Algo más que el pueblo. Quiero que todo el mundo lo conozca, Oma. Lo que tú y yo hemos construido aquí, merece ser compartido. La mirada de la abuela se suavizó, pero había cautela en sus ojos. El mundo puede ser un lugar muy diferente, Charlotte. A veces, al esforzarnos por conseguir más, perdemos lo que nos hace especiales. Ten cuidado con lo que deseas. Charlotte asintió, pero en el fondo de su mente no podía evitar pensar en lo que había más allá de las colinas de Baden-Baden.
Había visto mundo fuera y quería traer ese mundo al restaurante conservando lo que siempre lo había hecho tan único: el amor, la tradición y el cuidado con que se preparaba cada plato. No quería cambiar lo que estaba en el corazón de todo, pero sentía que tenía que llevarlo al siguiente nivel. Con ese pensamiento, la puerta del restaurante volvió a abrirse. Entró un hombre bien vestido, cuyos pasos seguros llamaron inmediatamente la atención. Su traje oscuro y su camisa blanca contrastaban con el encanto rústico y acogedor del restaurante. Sus ojos recorrieron la sala con mirada calculadora, como si evaluara todo en un instante. A Charlotte se le aceleró el corazón. Había algo inquietante en su presencia, algo que la hizo estremecerse instintivamente. No era como los habituales, las caras conocidas que se habían convertido en familia a lo largo de los años. Este hombre era un extraño, pero ella tenía la sensación de que no estaba aquí solo para comer. «Buenos días», le saludó Charlotte amablemente, con voz firme a pesar de la ansiedad que sentía en el estómago. «¿Qué puedo ofrecerle hoy?». El hombre, alto y llamativo, levantó la vista del menú que estaba estudiando con una expresión casi divertida en el rostro. «He oído que la comida de aquí es excepcional», dijo con voz grave, casi condescendiente. «Espero que haga honor a su reputación». La sonrisa de Charlotte se tensó. «Estamos muy orgullosos de nuestra cocina, señor. Estoy segura de que será de su agrado». Él no contestó inmediatamente, sino que empezó a escrutarla de pies a cabeza con tal intensidad que Charlotte se sintió incómoda. Su mirada parecía detenerse en ella, como si la evaluara no solo como cocinera, sino como persona a la que estudiar. «Estoy seguro», dijo al cabo de un momento, «pero tengo curiosidad. ¿Cuánto tiempo lleva este establecimiento en activo?». «3 generaciones», respondió Charlotte en tono firme. «Mi abuela empezó este negocio y ahora es mi deber continuar su labor». El hombre asintió pensativo, como si se tratara de un detalle importante que había que dejar de lado. «Interesante», murmuró. «Debe estar orgullosa de lo que ha construido. Pero permítame preguntarle algo, señorita Meyer. ¿Ha pensado alguna vez en cambiar un poco las cosas? ¿Exceder los límites?». El corazón de Charlotte se aceleró con renovado vigor. Ahí estaba, la pregunta que tanto temía. Se obligó a mantener la compostura, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. «Respetamos la tradición», dijo con cuidado, mirándole a los ojos. «Pero también esperamos nuevas oportunidades. Siempre hemos evolucionado, como mi abuela». El hombre sonrió, pero había algo frío en sus ojos que inquietó a Charlotte. No podía precisar qué era, pero en el fondo se daba cuenta de que aquel encuentro no había sido casual. «Me llamo Klaus Heidemann», dijo tendiéndole la mano. «Y creo que podríamos tener una conversación muy interesante sobre el futuro de este lugar». Charlotte le estrechó la mano, pero en su interior sintió que algo tenía que cambiar. Algo que no esperaba. Algo que podría ayudarla a hacer realidad sus sueños o destruir todo por lo que ella y su abuela habían trabajado tan duro. Y en el fondo sabía que sería una lucha digna. La mañana transcurrió como de costumbre. Charlotte se movía por la cocina con precisión. Sus movimientos eran casi automáticos mientras preparaba la comida para el creciente número de clientes. Su abuela había salido a revisar el jardín, dejando a Charlotte sola al frente de la bulliciosa cocina por el momento. Los olores de la comida llenaban la habitación. El chisporroteo de las sartenes y el burbujeo de los guisos creaban una relajante sinfonía de cotidianidad. Pero incluso en medio del entorno familiar, Charlotte no podía evitar la intrusa sensación de que algo era diferente hoy. No se trataba solo del extraño visitante, sino que había algo en el ambiente que no podía identificar. Pensó en Klaus Heidemann, el desconocido bien vestido que había entrado en el restaurante aquella mañana. Había algo en el que la inquietaba. Sus modales eran pulidos, seguros, casi demasiado seguros, y cuando hablaba era como si estuviera evaluándolo todo, calculando el valor de cada momento. Era como si viera el restaurante no por su encanto o su historia, sino como un activo que había que valorar y manipular. Charlotte sacudió la cabeza, revolviendo el guiso, y apartó esos pensamientos. Tenía un trabajo que hacer y eso era suficiente por el momento. Los clientes empezaron a acudir en masa al restaurante, caras conocidas de lugareños y algún que otro turista que se acercaba a su pequeño rincón del mundo. El restaurante era pequeño, acogedor y cálido, con un ambiente que hacía que la gente se sintiera como en casa.
No era lujoso, pero tampoco hacía falta. La comida, el alma, la atención, eso era lo que atraía a la gente. Mientras se movía por la cocina, su abuela reapareció en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. Su rostro estaba más serio que de costumbre y sus cejas se fruncieron con una expresión que Charlotte sabía que significaba que algo iba mal. «Oma», preguntó Charlotte, limpiándose las manos en el delantal y acercándose a ella. «¿Va todo bien?» Su abuela la miró fijamente durante un rato, dudando antes de hablar. «Hay algo que tengo que decirte, Charlotte». A Charlotte se le aceleró el corazón. Podía leer la pesadez en los ojos de su abuela. La misma pesadez que había existido cuando abrieron el restaurante por primera vez, hacía tantos años. Cuando parecía que cada decisión podía echar por tierra todo por lo que habían trabajado. «¿Qué pasa, Oma?», preguntó, con voz firme a pesar de la creciente tensión en su pecho. «Conocí a alguien», empezó su abuela lentamente. «Hace mucho tiempo. Klaus Eidemann». Charlotte se quedó helada, el nombre le cayó como un rayo. Por supuesto, ya lo había oído antes. Era un hombre de negocios de éxito, una figura influyente en el mundo de las inversiones tecnológicas. Su nombre había aparecido más de una vez en las noticias, a menudo en relación con importantes adquisiciones y absorciones de empresas. Era el tipo de hombre cuyo poder e influencia podían cambiar el destino de industrias enteras con una sola decisión. «¿Lo conoces?», preguntó Charlotte, con la voz un poco más aguda de lo que pretendía. «¿Qué quiere del restaurante?». Su abuela respiró hondo, con los ojos nublados por los recuerdos. «Todo es complicado, Charlotte. Antes de abrir el restaurante, antes de conocer a tu abuelo, Klaus y yo estábamos juntos. Tuvimos una relación. Duró poco, pero intensa. Él era ambicioso, impulsivo. Soñábamos con grandes cosas, pero decidió marcharse, quería perseguir una vida más grande, una vida diferente. Yo me quedé aquí, construí el restaurante, y cuando naciste, me concentré en criarte». Los pensamientos de Charlotte se agitaron. Su abuela nunca lo había mencionado. Klaus Eidemann no era solo un hombre de negocios lejano, formaba parte del pasado de su abuela. La revelación golpeó a Charlotte más fuerte de lo que esperaba. «¿Por qué no me lo habías dicho antes?», preguntó Charlotte con voz más tranquila, mientras se le iba pasando el susto. «¿Por qué ahora?». La expresión de la cara de la abuela se suavizó, pero había una tristeza en sus ojos que Charlotte nunca había visto antes. «No quería traer el pasado a nuestro presente, Charlotte. Pensé que era mejor dejarlo donde pertenecía, detrás de nosotros. Pero ahora que él está aquí, no está aquí solo como invitado. Está aquí para hacerse cargo de todo». A Charlotte se le apretó el pecho. Por un momento le costó respirar. Klaus Eidemann, el hombre que había entrado en su restaurante aquel día, no era solo un extraño. Formaba parte de la historia de su familia. Y ahora intentaba destruir todo lo que habían construido. «¿Pero, por qué?». La voz de Charlotte se quebró de frustración. ¿Por qué iba a volver ahora, después de todos estos años? La abuela negó con la cabeza. «No lo sé, niña. Quizás siempre supo lo que quería, pero no sabía cómo conseguirlo. Pensé que había cambiado, pero algo en mí siempre supo que volvería, quizá no a nuestra casa, pero sí al restaurante. Y ahora con todos los cambios del mundo, ahora que ha ganado influencia en el mundo de los negocios, creo que piensa que puede hacer lo que quiera. Tomar lo que quiera». Charlotte sintió que sus manos se cerraban en puños. Esto ya no era solo una batalla de negocios. Era algo personal. Klaus Eidemann no era solo un magnate empresarial sin rostro, era un hombre que se había alejado de su abuela, de la vida que habían compartido, y ahora intentaba arrebatarle el restaurante, el legado. La puerta volvió a abrirse y varios invitados entraron en la sala, el timbre situado sobre la puerta tintineó. Charlotte se volvió hacia la puerta, observando las caras familiares de los clientes habituales que la saludaban con sonrisas amables. Pero hoy su presencia no la reconfortaba como antes. Hoy era diferente. «¿Vas a hablar con él?», preguntó la abuela en voz baja, con preocupación en su voz. Charlotte se volvió hacia ella. «Tengo que hacerlo, abuela. Ahora es nuestra batalla. No va a venir y llevarse lo que es nuestro».
La abuela asintió lentamente, su rostro se suavizó con orgullo. Recuerda, Charlotte, no estás sola. Me tienes a mí y tienes el restaurante. Su corazón, su alma, todo es nuestro. Nadie puede arrebatárnoslo. Charlotte enderezó la espalda y su determinación se hizo más firme. No sabía exactamente lo que Klaus estaba tramando, pero una cosa era segura: no iba a dejar que se llevara el restaurante de su familia sin luchar. Era su hogar, su legado, y lo defendería con todas sus fuerzas. Mientras se dirigía a la cocina, no podía evitar la sensación de que Klaus no era solo otro rival de negocios. Había algo más aquí, algo mucho más personal. Pero fuera lo que fuera, estaba preparada para ello. Haría lo que fuera necesario para proteger el restaurante, para proteger el futuro de su familia. El día estaba lejos de terminar y Charlotte sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La tensión en el restaurante flotaba en el aire como el olor a pan recién horneado. Charlotte lo sintió en cuanto Klaus Eidemann volvió a cruzar la puerta a la mañana siguiente. No entró con la facilidad de antes, cuando se había comportado como un simple invitado. Esta vez emanaba de él una frialdad, una inconfundible sensación de autoridad. Su alta figura parecía ocupar toda la puerta y su mirada aguda y calculadora recorría la habitación, observando cada detalle. A Charlotte se le revolvió el estómago. No había venido solo a comer. Esta vez había venido a por algo más. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura. La cocina a sus espaldas zumbaba animadamente, pero Charlotte no podía concentrarse. Klaus la esperaba en la misma mesa junto a la ventana. Sus ojos oscuros la miraron cuando se acercó y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Buenos días, señorita Meyer», la saludó con un tono uniforme pero dominante. «Espero no haberla pillado en mal momento». Charlotte sonrió tensa y asintió. «No, en absoluto». «¿Qué puedo ofrecerte hoy?». Klaus sonrió, pero había algo depredador en la curva de sus labios. No respondió inmediatamente a su pregunta. En lugar de eso, miró alrededor del restaurante como si estuviera evaluándolo una vez más, valorando cada detalle con el ojo desapegado y clínico de un hombre que ve todo como una inversión potencial. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer», dijo, con voz fría y mesurada. «Y he llegado a una conclusión, señorita Meyer. Este lugar», señaló el pequeño y acogedor comedor, «por encantador que sea, es limitado. Está atrapado en el tiempo, ¿no cree?». A Charlotte se le oprimió el pecho. No estaba segura de si eran sus palabras o la forma en que las había dicho, pero algo en la forma en que lo había dicho la había herido. Intentó mantener una expresión neutra, pero solo de pensar en lo que estaba insinuando se le heló la sangre. «Estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones», respondió Charlotte, con voz llana. «Nuestros invitados aprecian la autenticidad de lo que hacemos». Klaus rió suavemente, sin dejar de mirarla. «No lo dudo. Pero en este restaurante hay algo más que encantó, ¿no crees? Es la visión, el potencial. Este lugar podría convertirse en mucho más. Podría convertirse en un destino. Un restaurante de alta cocina como ningún otro en la región. ¿No quieres eso?». A Charlotte se le aceleró el corazón. Ya había oído antes esas palabras de gente que veía el legado de su familia como un negocio más para sacar provecho, otra oportunidad para expandirse. Pero cuando Klaus hablaba con tanta calma, casi despreocupadamente, era diferente, como si ya viera el restaurante como algo que le pertenecía, algo de lo que podía disponer a su antojo. «No quiero convertir este lugar en algo que no es», dijo Charlotte, con voz firme pero tranquila. «Este restaurante siempre ha sido familia, tradición y corazón para nosotros. Servimos comida que cuenta una historia, no solo en aras de platos llamativos o un menú vistoso». Klaus se reclinó en su silla, con los dedos golpeando ligeramente el borde de la mesa. No pareció molestarle su resistencia, como si ya la esperara. «Lo entiendo, por supuesto. Pero que quede claro, no se trata solo de comer. Se trata de desarrollo, de llegar al siguiente nivel. Y yo, señorita Meyer, tengo los recursos para hacer precisamente eso». «¿Quieres más, verdad? Más reconocimiento, más fama, más éxito». Charlotte apretó las mandíbulas. Claro que lo quería. Había soñado con ello durante mucho tiempo.
Pero no a costa de perder la esencia de lo que hacía este lugar tan especial. Quiero más para este restaurante, dijo, con voz cada vez más baja, pero no a costa de lo que representamos. Este lugar no es solo un negocio, Klaus. Es el legado de mi familia. El legado de mi abuela. Y no dejaré que nadie nos lo arrebate. Los ojos de Klaus se entrecerraron, su rostro se endureció. No te estoy pidiendo que renuncies a tu herencia. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ampliarlo, de construir algo que permanezca más allá del pueblo, más allá de la región. Con mi inversión, podemos convertir esto en algo grandioso. Tendrás todo lo que siempre has soñado, Charlotte. Solo tienes que confiar en mí. Charlotte sintió que una oleada de decepción la inundaba. Le resultaba insoportable la idea de perder el control y dejar que otra persona dictara qué hacer con el restaurante. No podía permitirlo. Su abuela había trabajado muy duro para construir este lugar, y que la condenaran si dejaba que un hombre de negocios con brillantes perspectivas lo destrozara. No necesito que construyas mi futuro por mí, dijo con voz fría. Haré mi propio camino, gracias. Por un momento, se hizo el silencio entre ellos. Klaus la estudiaba, con los labios apretados en una fina línea. Charlotte se mantuvo firme, reacia a dejarse intimidar, pero sabía que la batalla acababa de empezar. Él no iba a ceder tan fácilmente. Podía sentir cómo se endurecía su determinación. No tiene elección, señorita Meyer, dijo Klaus, con un tono casi lastimero. Ya se lo he propuesto a su abuela. El trato está hecho. Este restaurante es mío. Y si eres sensata, te darás cuenta de que es tu única oportunidad. Formarás parte de algo más grande, algo más prestigioso. Todo lo que tienes que hacer es adaptarte. A Charlotte se le cayó el corazón. ¿A qué? Susurró, con los pensamientos acelerados. ¿Ya te has adaptado? Todavía no, respondió con calma. Pero lo haré. Y muy pronto. Estoy listo para un cambio, un gran cambio. Este lugar es demasiado pequeño, demasiado anticuado. La comida es buena, pero no es suficiente para el éxito que preveo. Seguirás siendo el chef, pero bajo mi dirección. Por supuesto, me encargaré de que estés bien pagada. Pero seguirá mi ejemplo, señorita Moeller. Su cocina, su estilo, todo estará de acuerdo con mis ideas. Charlotte sintió que su mundo giraba sobre su eje. Las palabras que pronunció fueron como puñales clavados en su corazón. Esto era exactamente lo que él había estado planeando todo el tiempo, tomar el control, cambiarlo todo, obligarla a ajustarse a sus ideas. No puedes hacer eso, dijo Charlotte en un susurro, casi con desesperación. Este es mi restaurante. De mi abuela. No puedes comprarlo así como así. Ya lo he hecho, replicó Klaus, con voz firme. Y usted, señora Meyer, o lo acepta o se va. Aquí no hay término medio. Puede quedarse y formar parte del futuro. Pero tendrá que hacer algunos compromisos. De lo contrario, se irá. La habitación pareció encogerse alrededor de Charlotte cuando sus palabras llegaron a ella. Su vida, sus sueños, todo por lo que había luchado, parecía escapársele de las manos. Por un momento pensó en su abuela, en el amor y el cuidado que ponían en cada comida que servían aquí, en cada huésped que recibían. Esto no era solo un negocio. Era el alma de su familia. No seré parte de esto, dijo, su voz más fuerte y su determinación más firme. No dejaré que conviertas este lugar en algo que no es. Klaus se levantó lentamente, como si esperara menos. Lamentará esta decisión, señorita Moeller, dijo fríamente. Pero es su elección. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, con sus pasos resonando en el silencio de la habitación. Charlotte se quedó inmóvil un momento, con la mente en blanco por todo lo que acababa de decirle. Pero en el fondo sabía una cosa, nunca permitiría que Klaus Seidemann destruyera el legado de su abuela. Le costara lo que le costara. La lucha no había hecho más que empezar. Y no se echaría atrás. Ni ahora ni nunca. Ni nunca. Los días previos al gran evento pasaron como un borrón para Charlotte. La presencia de Klaus Seidemann se cernía sobre el restaurante como una nube oscura, ensombreciendo todo por lo que ella había trabajado.
Había más en juego que nunca y la presión pesaba sobre sus hombros. Había aceptado a regañadientes ser la chef de la próxima inauguración de la nueva dirección del restaurante, pero en el fondo de su mente sabía que no se trataba solo de una cena elegante. Se trataba de una batalla por el corazón y el alma del restaurante. Su restaurante. Todos los días, el equipo de Klaus, organizadores de eventos, decoradores y cocineros, llegaba y trabajaba con un celo que Charlotte nunca había visto antes. El ambiente familiar y acogedor del restaurante se fue sustituyendo por elegantes y modernos accesorios, el encanto rústico por encimeras de mármol pulido y acero inoxidable. Las paredes que antes habían estado pintadas con la historia de la vida de su abuela ahora estaban adornadas con pinturas abstractas que parecían fuera de lugar, frías y sin vida. Charlotte no podía evitar sentir que la esencia del restaurante se le escapaba pieza a pieza. No solo le molestaban los cambios físicos, sino las constantes interferencias en la cocina. El equipo de Klaus, en particular uno de sus jóvenes ayudantes, se encargaba de sugerir cambios en el menú, de decirle a Charlotte cómo debían hacerse las cosas. Los platos que se habían ido perfeccionando a lo largo de generaciones ahora tenían que ajustarse a la visión de Klaus, moderna, de lujo, aerodinámica. No había lugar para la tradición. No había lugar para las recetas de su abuela. Señorita Meyer, Klaus le ha pedido que prepare algo más ligero para el plato principal, le dijo una tarde la ayudante, entregándole la lista de ingredientes con mirada indiferente. Quiere dar a los platos un aspecto más moderno. Tendrá que usar esto. Charlotte echó un vistazo a la lista y se le revolvió el estómago. Los ingredientes eran totalmente inadecuados para el plato tradicional que pensaba preparar, ingredientes que no tenían cabida en la cocina de su familia. Eran sustitutos, destinados a dar al plato un aspecto más refinado para el gusto de Klaus, pero carecían de la profundidad, del alma que sus platos necesitaban tan desesperadamente. No puedo usarlos, dijo Charlotte, con la voz temblorosa por la frustración apenas contenida. Estos ingredientes no son los que necesito para que el plato funcione. Llevo toda la vida cocinando con estas recetas. Ahora no las sacrificaré. La ayudante, joven y ansiosa por impresionar, no pareció darse cuenta de la seriedad de sus palabras. Klaus quiere que el menú sea fresco, moderno. Está seguro de que los clientes preferirán ese estilo. Es lo que esperan de un restaurante de alta gama. Charlotte entrecerró los ojos. Me da igual lo que piense Klaus, murmuró para sus adentros, pero sus palabras no hicieron caso de la asistente, que ya había pasado a otra tarea. Charlotte sabía que Klaus tenía una visión clara, quería convertir el restaurante en algo que atrajera a la élite. Pero la idea de despojar al restaurante de la autenticidad que siempre lo había hecho especial le resultaba insoportable. Le dolía el corazón al pensar que el legado de su abuela se destruía en aras de unas cuantas estrellas Michelini, una clientela más amplia. La mañana del evento llegó demasiado rápido y la cocina bullía de actividad. Charlotte oía el murmullo del equipo de Klaus mientras trabajaban, el ruido de los platos y el silbido de los cuchillos sobre las verduras. Era como una máquina, eficiente pero fría, como el mundo pulido que Klaus intentaba crear. La calidez de la cocina y la intimidad de las viejas recetas parecían cada vez más lejanas. Charlotte se limpió las manos en el delantal y se detuvo, respirando hondo. La pesadez de la noche que tenía por delante le parecía casi insoportable. Sabía que esta noche sería el centro de atención como nunca antes lo había sido. Si ella fallaba, si la cena no estaba a la altura de las expectativas de Klaus, todo por lo que había trabajado, todo lo que su abuela había construido, estaría en peligro. Charlotte, la voz de su abuela irrumpió en sus pensamientos. La mujer mayor entró en la cocina y su presencia siempre fue reconfortante, recordándole lo que era más importante. Parece que llevas el peso del mundo sobre los hombros. Charlotte sonrió débilmente, aunque la tensión de su mandíbula delataba su nerviosismo. Creo que sí, admitió, secándose las gotas de sudor de la frente. Este evento es algo más que una cena. Se trata del futuro del restaurante. Y Klaus está intentando cambiarlo todo. No sé cómo detenerlo, Oma. Los ojos de su abuela se suavizaron. No estás sola, Charlotte. Nunca has estado sola. Lo que hemos construido aquí es más fuerte de lo que crees. Tienes la fuerza para luchar por ello. Solo recuerda por qué lo estás haciendo.
No solo estás cocinando para los críticos o los invitados esta noche. Estás cocinando para tu abuela. Estás cocinando para nuestro legado. Charlotte asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Tenía que hacerlo, no solo por ella, sino por su abuela, por todas las generaciones que habían vivido antes que ella. A medida que transcurría la velada, los comensales iban llegando al restaurante y sus conversaciones se hacían más intensas a medida que se iban sentando en las mesas. Charlotte oía elogios para el restaurante, se respiraba entusiasmo en el aire. El corazón se le aceleró cuando sirvieron el primer plato. No era lo que había planeado en un principio, pero era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Intentó aferrarse a cualquier cosa que pudiera para mantener viva al menos una parte de la visión de su abuela. Mientras ella trabajaba, moviéndose con rapidez por la cocina, Klaus permanecía de pie junto a la puerta y la observaba con satisfacción. Asintió a su equipo, haciéndole saber en silencio que todo iba según su plan. Pero Charlotte no le quitaba los ojos de encima. Por fin, el plato principal estaba listo. Los camareros prepararon los platos y los colocaron ordenadamente mientras Charlotte echaba un último vistazo al plato. No era el plato de su abuela. La verdad es que no. Pero había hecho todo lo posible por conservar su esencia, su alma. Si Klaus intentaba destrozar el plato, al menos sabría que ella no había olvidado su corazón. Cuando colocaron los primeros platos ante los invitados, Charlotte se quedó de pie al fondo de la cocina, conteniendo la respiración. Les observó dar los primeros bocados, y al principio sus expresiones eran indescifrables. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba sus reacciones. ¿Les gustaría este plato? ¿Lo aprobaría Klaus? ¿O sería un desastre? Un murmullo recorrió la sala y el corazón de Charlotte se aceleró. Luego, poco a poco, los murmullos se convirtieron en elogios más sonoros. Los invitados empezaron a sonreír, asintiendo en señal de aprobación. La comida era de primera. Había salido bien. Había triunfado. El tintineo de los cubiertos, las risas silenciosas de los comensales, el tintineo de las copas al levantarse, todo se juntó en ese momento y Charlotte sintió una oleada de alivio. Había salvado la cena. Había salvado el restaurante, al menos por el momento. Pero sabía que Klaus no la dejaría ir tan fácilmente. Esto era solo el comienzo de la verdadera batalla, y podía sentir su mirada sobre ella, fría y evaluadora, como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. ¿Y Charlotte? Ella estaba preparada. Lista para luchar por lo que era suyo. La velada continuó y Charlotte siguió paseándose por la cocina, asegurándose de que todos los platos estuvieran perfectos y observando cómo los invitados seguían alabando la comida. Pero a medida que la velada se acercaba a su fin, se dio cuenta de que esta victoria era solo temporal. La verdadera lucha, su lucha, acababa de empezar. Tras el gran acontecimiento, se hizo el silencio, como después de una tormenta. El restaurante seguía lleno de clientes satisfechos, sus risas y conversaciones resonaban en la acogedora sala. Charlotte estaba de pie junto al mostrador, con las manos temblando ligeramente mientras limpiaba las superficies, aún digiriendo todo lo que había sucedido. El evento había sido un éxito, sin duda, pero no era suficiente. Aún no era suficiente. Klaus Eidemann no se rendía, y ella tampoco. Ella lo sabía. Los aplausos, los cumplidos, los elogios de los críticos, todo aquello parecía una liberación momentánea, un reconocimiento fugaz de todo el trabajo que ella y su abuela habían invertido en el restaurante. Pero en el fondo, Charlotte sabía que no era suficiente para silenciar a Klaus. Él seguía observando, esperando su oportunidad para tomar el control. Tenía que mantener la guardia alta. Mientras permanecía inmóvil, sumida en sus pensamientos sobre el futuro, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, rompiendo su ensoñación. Esta vez no se trataba de un grupo de comensales, sino de una figura solitaria que no esperaba ver. Era el crítico de Berlín. Aquel que había observado en silencio la velada anterior, aquel cuyas palabras habían estado en la mente de Charlotte toda la noche. Había sido uno de los primeros en elogiar el plato, y su aprobación había sido no solo un cumplido, sino un salvavidas en medio del caos. Y ahora estaba de nuevo en la entrada del restaurante con una expresión seria en el rostro. «Disculpe, señorita Meyer», dijo, con voz cálida pero con una nota de urgencia.
¿Puedo hablar con usted? Charlotte se quedó helada, con el corazón acelerado. Lo último que esperaba era que él volviera, y menos en circunstancias tan graves. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero su instinto le decía que era importante. Asintió con la cabeza, dejando a un lado el trapo con el que había estado limpiando la encimera. Por supuesto. Siéntese, por favor. ¿Quiere beber algo? Él negó con la cabeza, con una expresión demasiado seria para la hospitalidad informal a la que ella estaba acostumbrada. Me temo que estoy aquí por negocios. He recibido una noticia inquietante y creo que deberías conocerla. A Charlotte se le revolvió el estómago. ¿Qué clase de noticias? El crítico respiró hondo y miró brevemente hacia la puerta, como si estuviera comprobando si alguien más estaba escuchando. Se trata de Klaus Eidemann. No sé cómo decirlo, pero está trabajando entre bastidores para sabotear su restaurante, señorita Moeller. Está hablando con varias figuras influyentes del sector, inversores, críticos, incluso algunos políticos, e intenta ponerlos en su contra. Su objetivo es simple, quiere quedarse con su restaurante. A Charlotte se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir con sabotaje? ¿Está intrigando? El crítico asintió con gravedad. Sí. Parece que no puedes superar el hecho de que hayas conseguido hacerte un nombre sin él. Está difundiendo rumores, intentando desacreditar tu trabajo y disminuir tu reputación. Pensé que deberías saberlo, especialmente después del éxito de anoche. Está haciendo todo lo posible para que no dure. Los pensamientos de Charlotte se agitaron. Klaus, el hombre que le había ofrecido la oportunidad de unirse a él en su visión del restaurante, ahora estaba intentando arruinarla activamente. No podía soportar la idea de su éxito. Se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de la gravedad de la situación. «¿Pero, por qué?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de este lugar?». El crítico suspiró. «No se trata de usted personalmente, señorita Moeller. Se trata del control. Klaus es un hombre de negocios, y en su mundo, el control lo es todo. Quiere dominar la escena culinaria, poseerlo todo. Y su restaurante, su éxito, se interpone en su camino». Charlotte apretó los puños. «¿Y qué quieres exactamente que haga al respecto? ¿Por eso estás aquí? ¿Para decirme que Klaus está jugando sucio?». La mirada del crítico se suavizó ligeramente. «Estoy aquí para advertirle, señorita Moeller. Y más que eso, estoy aquí para ofrecerle mi apoyo. No soy el único que ha visto lo que le ha hecho a este lugar. Tienes muchos aliados, críticos, chefs, inversores, que creen en lo que estás haciendo. No estás solo en eso. Pero Klaus es implacable. No parará hasta salirse con la suya». La cabeza de Charlotte daba vueltas. La idea de que Klaus trabajara activamente contra ella y usara su poder para poner a la gente en su contra era como una bofetada en la cara. Pero había algo más en las palabras del crítico que la golpeó profundamente. No estaba sola. La gente creía en lo que hacía. La gente veía el valor del restaurante y estaba dispuesta a apoyarla. Era un pequeño consuelo en un momento en que todo a su alrededor parecía demasiado sombrío. «No sé qué hacer», admitió Charlotte, con la voz temblorosa por la emoción. «He luchado tanto por este lugar, por todo lo que mi abuela construyó. Y ahora Klaus intenta quitármelo todo. No puedo dejar que gane». El crítico puso la mano sobre la mesa, con expresión pensativa. «Creo que ya sabe lo que tiene que hacer, señorita Moeller. Este restaurante no es solo un negocio, es un legado. Y un legado no es algo que se pueda abandonar sin más. Klaus puede tener dinero e influencia, pero usted tiene algo que él no tiene: corazón, autenticidad, y el apoyo de personas que se preocupan por este lugar. No dejes que te lo quite». El corazón de Charlotte se aceleró de emoción. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba esas palabras, de lo mucho que había dudado de sí misma ante la presión y la manipulación de Klaus. Pero ahora que las palabras del crítico habían llegado a ella, sintió una nueva determinación. No iba a dejar que Klaus le quitara su restaurante. No sin luchar. «Tienes razón», dijo Charlotte, con voz firme y decidida.
Este es el restaurante de mi familia. Lo es todo para mí. Y no dejaré que Klaus lo arruine. Ahora no. Nunca. El crítico asintió con aprobación. Haré todo lo posible para ayudar, señorita Moeller. Pero la verdadera batalla la tiene que ganar usted. No dejes que te intimide. Muéstrele lo que significa este lugar. Muéstrale por qué importa. Charlotte se levantó y su resolución se convirtió en una feroz determinación. Llevaba días con la adrenalina a tope, pero ahora algo había cambiado en su interior. Klaus la había subestimado. Creía que podía arrebatarle el legado de su familia con unas cuantas amenazas y negocios. Pero no se había dado cuenta de la profundidad de lo que estaba tratando. Ella no era solo una cocinera. Era la heredera de un legado y tenía que luchar para protegerlo. Gracias, dijo Charlotte, con voz firme. No olvidaré lo que me ha dicho. El crítico le dedicó una pequeña sonrisa comprensiva y se levantó. Buena suerte, señorita Moeller. La apoyo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Charlotte le siguió con la mirada, con el corazón palpitándole con una nueva sensación de determinación. Klaus había pensado que podía arrebatárselo todo, pero ahora estaba preparada. Lista para contraatacar, para proteger el restaurante por el que había luchado toda su vida. La batalla había tomado un nuevo giro, y Charlotte estaba lista para cualquier cosa que Klaus hiciera. Ella no iba a retroceder. No ahora. Ni nunca.